periódico, periodismo son conceptos que están más o menos presentes en nuestra vida cotidiana. Pero nos hemos puesto a pensar qué es un periódico. Un periódico podría decirse que es simplemente un documento que transmite noticias de forma más o menos periódica. Pero eso es todo. Pues no, es un medio de difusión e información. Pero esto es todo. Para eso tienes que seguir en este video. Muy buenos días, tardes y noches a todos. Mi nombre es Andrea Zamora, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en esta oportunidad vamos a hablar con respecto al periódico. Así es, vamos a hablar del periódico, pero no desde la capa más superficial. Vamos a tratar de ir un poquito más profundo, hablando de contenidos especializados y su estructura interna. Así que sin más, comencemos. De acuerdo a su función, el periódico puede ser definido como objeto o como empresa. Cuando hablamos del periódico como objeto, estamos hablando es el documento físico o digital por el medio del que la persona, la audiencia se informa. Es donde nos informamos de distintos acontecimientos de carácter actual o no tan actual. Pero el periódico como empresa es el organismo donde todo esto ocurre. Es decir, que podemos estar hablando de El Times o El Times o de Globovisión y de Globovisión. Enfoquémonos un poco más en el periódico como empresa. El periódico como empresa es el filtro, o mejor dicho, el que selecciona todas las fuentes de información, las distribuye en un relato coherente y las pone en papel o en formato digital para un público masivo. Para que todo esto se lleve a cabo, el periódico está organizado en distintos departamentos. El departamento de edición, el departamento de información, el departamento de redacción y el departamento de diagramación o diseño. Todos estos departamentos están relacionados entre sí. El departamento de información es el que se encarga de las fuentes, de buscar las fuentes, recopilarlas para luego enviarlas al departamento de redacción, que se va a encargar de realizar toda la estructura o el relato que va a llegar al público. Luego de ello pasa al proceso de edición, que es donde va a ser revisado nuevamente, porque el departamento de redacción también se encarga de revisar. Pero el de edición se encarga de ver si cumple con los parámetros de ese periódico, porque cada periódico tiene su propia ideología o su forma de transmitir las noticias, y de esto se encarga el departamento de edición. Para pasar al departamento de diagramación, donde se va a encargar, en conjunto con el de redacción, se encargan de estructurar o poner cada elemento en sitios estratégicos. Esto es solamente un pequeño aspecto de cómo está organizado internamente un periódico en 4 departamentos, pero más allá de los departamentos, el periódico tiene su propio organigrama que cuenta con gerentes y distintas funciones. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno de estos gerentes? Bueno, el gerente de información se encarga de distribuir las informaciones o las pautas para que los periodistas elaboren y busquen fuentes. Este se encarga de que se pueda corroborar la fidelidad de la información, de ver qué tan creíble es. Por otro lado, el encargado de la función de redacción o el jefe de redacción es el que se encarga de supervisar todas estas informaciones producidas por los redactores y ver que la estructura, esa narrativa, concuerde y sea amena, fácil de leer, por lo que revisan también gramática y ortografía. En el caso del editor, este es el encargado de que se cumplan las políticas internas del periódico, porque cada periódico es una marca y de acuerdo a estas políticas es que un periódico es lo que es. En el departamento de diagramación se encarga de estructurar esta información y que las imágenes y los artículos tengan coherencia entre sí. Además, en el periódico se le da prioridad a ciertas páginas y de acuerdo al departamento de redacción conjunto al de diagramación se ve cuál quedaría mejor, por ejemplo, en una primera página y cuál en unas últimas. Por último, y más arriba en lo que respecta al organigrama del periódico, se encuentra el director general,
¿Qué se encarga el director general? Bueno, de velar que se lleven de forma armónica las relaciones de cada uno de los sectores o cada uno de los departamentos del periódico. Pero también cuando se habla de publicaciones especializadas, se está hablando de un tipo de periodismo que se encarga de traducir contenidos académicos, como podría ser un periodista de tecnología que va a investigar con respecto a esta temática, que donde utiliza muchas terminologías técnicas y las traduce a la audiencia. Y así está realizando un periodismo mucho más instruido, mucho más académico, pero sin alejarse de su propósito principal, que es informar a la sociedad. En resumen, y para ser mucho más clara, una publicación especializada, un periodismo especializado, es aquel que profundiza en la temática. Como se ha podido ver, el periodismo y el periódico es mucho más que una recopilación de informaciones, un producto. Es toda una maquinaria, una empresa que trabaja en conjunto para enviar una información al público y que trata de ser de calidad, porque el periodismo se caracteriza por su veracidad, por buscar la verdad y, además de buscar la verdad, transmitírsela a un público, fungiendo como fuente, o mejor dicho, como filtro ante todas las informaciones que nos bombardean, sobre todo en la actualidad con los medios digitales. Y es que existen personas detrás de cada letra que lees de un artículo periodístico. Existen personas que han trabajado en la edición, en la redacción, en la búsqueda de las informaciones e incluso el diseño de cada uno, además de haber profundizado en las temáticas para garantizar o tratar de garantizar un contenido de calidad. Y sin más, esto ha sido todo y hasta una próxima oportunidad.